Conclusión, anuncios del querigma. En el primer anuncio escuchamos: Dios te ama como Padre amoroso, de manera personal e incondicional. Él mismo te lo dijo en su palabra: no temas, te he llamado por tu nombre, eres mío, eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo, no temas que yo estoy contigo. Es eterno su amor y su fidelidad dura por siempre, y en María nuestra Madre de Guadalupe descubremos el rostro maternal de Dios. Así nos lo dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El amor de Dios es eterno, es incondicional para ti. Dios, que todo lo puede, lo único que no puede hacer es dejar de amarte. En el segundo anuncio, el pecado y sus consecuencias. El pecado nos ha separado de Dios. Así nos lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Por el pecado se levanta un muro de separación entre Dios y el hombre. Y el hombre busca salidas aparentes, parciales, superficiales y provisorias, o totalmente falsas en el ocultismo, en el sexo, en las drogas, en el alcohol, en la brujería, en las limpias. Pero solo Dios tiene la solución. Y esta es la buena nueva: la salvación ya está dada en Jesús. Y es la única verdadera, integral, radical y definitiva. Tercer anuncio: por su cruz nos ha salvado, por su resurrección nos ha ganado nueva vida. Así nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Palabra del Señor. Salvación de todo lo que oprime al hombre. Salvación y liberación integral de todo el hombre, de todas las situaciones del hombre. En el cuarto anuncio, conversión. Acepta a Jesús y confiésalo como tu Salvador. Haz tuya la salvación. Tú la puedes tener ahora en tu iglesia católica junto a María, nuestra Madre. Un encuentro personal vivo de ojos abiertos y corazón palpitante con el Señor Jesucristo. Así nos lo dice en su palabra. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 11 al 12. Y en el libro del Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Conviértete a Dios. Conversión es volverse a Dios. Es un cambio interior de corazón y de mente, para luego cambiar de vida, de actitudes y de obras. Pero la conversión primero es conversión del pecado, ya que el pecado es un rechazo a Dios y a su amor y de su plan. El pecado o la conversión no consiste en que dejemos las cosas malas, sino en reconocer que no hemos podido dejar las cosas malas y que necesitamos volvernos a Dios para que sea Él el que nos ayude a dejar esas cosas malas. Segundo, renuncia a Satanás y a sus obras engañosas. No estamos luchando contra cosas o personas de este mundo, sino contra el príncipe de las tinieblas, contra el cual nosotros no podemos nada. Y cuantas veces nos enfrentemos a Él, Él nos va a derrotar. Por eso, tenemos que renunciar a Satanás y sus obras, que nos dicen que nosotros podemos caminar al margen de Dios. Necesitamos volvernos a Dios para que Él sea el que nosotros luche contra el diablo, y el diablo no puede nada contra Dios. Así, cuando nosotros peleamos contra Él, Él siempre nos manda a hacerle sus mandados. No le podemos hacer nada. Pero cuando nosotros nos ponemos en manos de Cristo, el diablo es el que nos hace los mandados a nosotros, porque no puede hacer nada contra nosotros.
vida nueva. Reconocimiento y voluntad de perdonar a los que te han ofendido. Él así lo dice en su palabra. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda iniquidad. Primera de Juan 1, 8 al 9. Solo así podremos tener vida nueva. Necesitamos nacer del Espíritu, nacidos una vida abundante por la acción del Espíritu Santo, desarrollando el germen sembrado por el Espíritu Santo en el bautismo. Y es que no basta estar bautizado, se necesita aceptar a Jesús como el único Señor, con sincera conversión de corazón, con una adhesión personal a Cristo. El Espíritu Santo es el dador de esta vida. Invócalo, ábrete a su acción vivificadora. Por eso, este proceso de este reencuentro con Cristo es renovar nuestros 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación, Eucaristía. Pero, ¿qué vamos a renovar? Porque si no supimos qué se nos dio en nuestro bautismo, en nuestra confirmación y en nuestra primera comunión, renovarlo sería volver a la nada. Por eso, como conclusión a estos anuncios, vamos a escuchar un poco qué es lo que Dios nos dio en cada uno de estos sacramentos, y entonces en libre voluntad decirle a Jesús: sí los acepto, sí los quiero, sí los necesito. ¿Cuál será la enfermedad más grave y mortal que hay en el mundo? ¿El SIDA, el cáncer, el ébola, el coronavirus, la influenza? La enfermedad más mortal que hay en el mundo se llama pecado. El primer sacramento de la iniciación cristiana es el bautismo. Hoy vamos a renovar nuestras promesas bautismales, pero para poder renovarlas tenemos que conocerlas. Si no, ¿qué vamos a renovar? Dios creó a la naturaleza humana en un estado de perfecta felicidad, hombre y mujer perfectos en su naturaleza humana, adornados con la gracia santificante y con 4 dones preternaturales: la inmortalidad, el perfecto conocimiento, la perfecta salud y la integridad sexual, y colocados en un Edén maravilloso, y todo esto lo heredarían a toda su descendencia. Pero en el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 24, nos dice que más por envidia del diablo la muerte entró al mundo y la experimentan todos los que le pertenecen. Palabra de Dios. Por el pecado, el hombre lo pierde todo y toda la naturaleza humana queda perteneciéndole al diablo. Todo ser humano en pecado le pertenece al diablo. Dios creó al hombre para ir al cielo junto a él, pero por el pecado las puertas del cielo se cerraron. El hombre no podrá ir al cielo hasta que Dios mismo lo rescate del poder del demonio. Así, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, Gálatas 2, 4, 7. Jesús es el Hijo único de Dios, nacido antes de todos los siglos y nacido en la carne de Santa María Virgen y Madre. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre. A este acontecimiento se le llama el misterio de la Encarnación. Pregunta: ¿quién nació primero, la Virgen María o su Hijo Jesús? ¿Qué profesamos en el artículo 2 del credo? Creo en un solo Señor, Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Hijo único de Dios. ¿Cuándo nació el Hijo único de Dios? Nació del Padre antes de todos los siglos. Y Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadera de Dios verdadera. Él fue engendrado, no criado. Y es de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho.
y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. El misterio de nuestra redención. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿muere una persona humana o una persona divina? A este suceso se le llama el misterio de nuestra redención, porque el precio que Dios tuvo que pagar para rescatarte del poder del demonio, con su pasión, muerte y resurrección, ascensión y glorificación a la derecha de Dios Padre, Jesús nos ha regresado y en más abundancia lo que el diablo nos había quitado. No solo nos ha salvado, liberado, sanado, sino que nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha vuelto a abrir las puertas del cielo y nos promete la vida eterna. Ahora ya no somos solo criaturas de Dios, sino que nos ha hecho hijos en su único Hijo. Así Dios nos ha demostrado su amor y su lealtad hacia nosotros. Pregunta: ¿cuánto vales? La vida de Dios. ¿Por qué? Porque es el precio que Dios Padre tuvo que pagar para rescatarte del poder del pecado y de la muerte eterna. Aquí viene otra pregunta. ¿Por quién murió Jesús? Porque para Dios eres persona única, irrepetible e insustituible. En todos los seres humanos que Dios ha creado, antes de nosotros, Dios no ha hecho a alguien como tú. En todos los seres humanos que existimos en este mundo, Dios no ha hecho otro como tú. Y ni en todos los seres humanos que vengan en este mundo, Dios va a ser otro como tú. Por lo tanto, el amor de Dios es como si tú fueras la única persona que existiera en este mundo. Pregunto: para Dios, ¿cuántas personas existen en este mundo? Y tú vas a responder: nada más yo. Para Dios, ¿cuántas personas existen en este mundo? Y si Dios Padre envió al mundo a su único Hijo a morir, ¿por quién murió? Aquí es donde Dios te demuestra el inmenso amor que te tiene. Porque Dios Padre envió a su Hijo único al mundo a morir, ¿por quién? ¿Para qué? ¿Para qué se hizo hombre Jesús? Para morir. ¿Para qué murió? Para salvarnos. Así Jesús al tercer día resucita de entre los muertos, a los 40 días sube al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, y al fin de los siglos vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Pero qué Jesús instituye para que su obra de salvación se aplicara en todo aquel que cree en Él? Jesús instituye 7 medios o signos a través de los cuales hará actual su salvación realizada hace casi 2000 años, en todo el que cree que Jesús es el Señor y lo acepta como su único Salvador. ¿Cuáles son estos medios que Jesús instituye? Funda su iglesia con estas características: una, santa, católica y apostólica. Instituye los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles, es decir, que podemos percibir o catar por los sentidos corporales, pero que nos muestran una realidad que no vemos, pero que debemos conocer y aceptar por la fe. Los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía y confesión. El bautismo es necesario para la salvación. Sin él no entramos en la obra salvadora de Jesús. San Marcos 16, 15 al 16, San Mateo 28, 19 al 20. El bautismo significa sumergir, hundir, muerte al pecado y resurrección a una vida nueva.
Romanos 6, 4. ¿Cuáles son los signos del bautismo? El agua. ¿Para qué sirve el agua? Génesis 1, 1 al 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 21. Repito, ¿para qué sirve el agua? El agua limpia, lava, da vida, da muerte. Así cuando el Padre nos echó el agua del bautismo, nos estaba limpiando, nos estaba lavando de una mancha llamada pecado original con el cual todos habíamos nacido. Cuando el Padre nos echó el agua del bautismo, Dios nos estaba participando de su propia vida divina. Así cuando el Padre nos echó el agua del bautismo, le estaba dando muerte. ¿A qué le estaba dando muerte a través del agua del bautismo? Al pecado con el cual yo había nacido. Otro signo del bautismo es el cirio o vela. El cirio es el bendecido la noche del sábado santo y representa a Cristo mismo, que venciendo las tinieblas es luz. La vela se enciende del cirio para significar la fe que el niño va a recibir y que papás y padrinos tienen la obligación de cuidar que no se apague, sino que crezca. Y que hoy a ti mismo te va a tocar encender esta vela y cuidarla. Si hace un exorcismo, renuncia a Satanás y sus obras engañosas, y papás y padrinos responden por el bautizado, y que hoy mismo tú vas a hacer una renuncia al pecado.